tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Hemos estado hablando de diferentes temáticas en el transcurso de todos estos días. Hemos hablado de política, hemos hablado de salud, hemos hablado de educación, creo que de todo un poco. Hemos hablado con candidatos de la misma manera y hasta internacionalmente hemos comentado sobre diferentes temas. Ahora nos toca hablar de la economía, que sin duda alguna, recuerdo alguna vez le comentaba a los analistas que teníamos como panel en el canal, de que cuando nos meten la mano al bolsillo es cuando realmente reaccionamos. Y definitivamente ahora vamos a tener mucho que hablar de la economía. Doy el más cordial saludo a nuestros analistas, panelistas del día de hoy. De tanto tiempo lo estoy viendo, Alberto Bonadona. Qué gusto saludarte, Alberto. Qué alegría verte de tanto tiempo, sano. Igualmente, Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Todo bien, Alberto es docente universitario, analista, economista y nos ha estado acompañando muchas veces en nuestros paneles. Por primera vez en mi panel, José Luis Carvajal, él también es economista, consultor de economía, años en el tema. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Luis? Mucho gusto. Gracias, Verónica. Un gusto estar en tu programa y un gran saludo para Alberto, con quien tenemos una amistad de hace muchos años. Así es. Gustazo, José Luis. Lo tenía también a Omar Yujra, que estaba ya conectado con nosotros, pero lamentablemente salió unos minutos, parece, de esta sala virtual que tenemos, pero seguramente se va a reincorporar en este instante. Ya lo estamos llamando de todas maneras para que se reincorpore. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo está nuestra economía? Y empiezo, por favor, con Alberto para que me hagas un pantallazo general. Bueno, a ver, nuestra economía ya andaba mal desde el año 14, en realidad es que cuando llegamos al máximo de nuestras reservas internacionales, y ahí ya empieza a decaer paulatinamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, y por lo tanto, en términos generales, ya se veía una declinación, porque lo que había ocurrido era que el gran auge de las materias primas que benefició a toda América Latina, pues se estaba acabando y bueno, y se acabó y ya nos mostró una serie de problemas que se iban engrandeciendo posteriormente. Y de ahí ya nos vino pues la crisis de octubre-noviembre, que también dio un golpe duro a la economía, para llegar después ya a la pandemia y la cuarentena que nos puso a todos en casa. Se cortó súbitamente toda actividad económica, toda actividad productiva, el comercio cayó, los ingresos bajaron, el consumo disminuyó radicalmente, y ahí tú tienes ahora una economía que, causado por la crisis de salud, o si quieres agravada por la crisis de la salud, pues tenemos una crisis que está, yo diría, en cuidado intensivo. Oye, qué panorama tan desalentador, pero bueno, me imagino que no somos el único país que está viviendo así. ¿Qué más podrías agregar a esta catastrófica realidad que estaríamos viviendo? Por favor, José Luis, actívame tu micrófono para que pueda escucharte. Adelante. Por supuesto, Verónica. Concuerdo plenamente con Alberto. Pero es importante también mencionar dos temitas. Esta crisis no comienza de la nada. La crisis que venía viviendo Bolivia en el tema económico comienza ya hace 5 años. Hace 5 años empiezan a caer los precios internacionales. Hace 5 años empieza un déficit fiscal importante en el país, a raíz de que se infló y crecieron demasiado los gastos públicos. Es decir, esta crisis empieza a llegar al país ya hace tiempo. Y tanto Alberto como otros analistas han estado en diferentes medios señalando los problemas del gobierno anterior al final de ese gobierno, en donde claramente se veían problemas muy serios en la economía. Y toda esa situación se agrava con el conflicto del año pasado, en el que se produce un fraude muy grande en el país, que genera la parálisis de nuestra economía durante un mes. Durante un mes el país se para, y eso empeora notablemente la situación. Al pararse el país durante ese mes, otra vez es afectada la economía. Tal es el caso que si uno revisa los datos del INE, el último trimestre del 2019
la economía crece al 1%, pero fue debido fundamentalmente a que había el problema de un mes de parálisis en la economía y una gestión de manejo poco adecuada en términos económicos. Ingresamos al 2020 en ese escenario complicado en el que perdimos reservas internacionales, casi un promedio de 2.000 millones de dólares por año, y llega la pandemia. La pandemia lo que hace fundamentalmente es que amplifica la crisis, la aumenta, y fundamentalmente, por lo que explicaba Alberto, la contracción de la demanda, una contracción muy fuerte, pero también una contracción de la oferta. Esas dos crisis simultáneas de contracciones en la economía hacen que se genere un escenario mucho más complejo. Y hoy tenemos que los datos iniciales están hablando hasta el primer semestre de una caída del 7% actualmente de nuestro producto. Eso se puede amplificar en los meses o esperemos que se recuperen algo hacia finales de este año. Pero esa es, digamos, la situación, lo que yo quisiera complementar a lo que acaba de mencionar Alberto. Dos preguntas como una persona que soy neófita de la economía. La máxima que manejo será pues de mi billetera, digamos, ¿no? Pero una consulta así muy básica que cualquier ciudadano de a pie se haría. Y te la hago a ti, Alberto, para que me la puedas esclarecer. Ya estábamos mal. El cambio de gobierno nos hizo peor. ¿Por qué había una percepción de bonanza en el anterior gobierno que no la estamos sintiendo en este gobierno? Bueno, lo cierto es de que la sensación de bonanza en el anterior gobierno fue generada por el gran flujo de ingresos que vinieron del exterior, resultado de nuestras exportaciones, que inevitablemente tenían que regarse en toda la economía. No se regó bien, se regó, la verdad, yo diría, de una forma totalmente desigual, además con productos, con proyectos que no eran verdaderamente generadores ni de producción ni de empleo que pueda ser dignamente pagado, y además incluso no generó los suficientes números de puestos de empleo. Entonces tenemos esa situación que, claro, la gente se sintió muy bien porque el Estado gastaba como loco en todo, en cosas que eran no productivas y eran, qué sé yo, lo que siempre se menciona, canchitas, palacios, museo, etcétera. Un avión, qué sé yo, sus hangares en todo lado. Bueno, el gran lujo que sin duda da plata a alguien, porque alguien construye el hangar, por ejemplo. Ya, pero alguien hizo la recuperación de Carachipampa. Mi pregunta era muy básica. Entonces, no era una percepción de bonanza, era una realidad de bonanza. Teníamos bonanza en el anterior gobierno. Voy a darle la más cordial bienvenida, también lo estoy viendo de mucho tiempo, a Jaime Durán, economista. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Bienvenido al panel. Gracias por haberte incorporado. Estábamos esperando tu llegada. Adelante. Muy buenas tardes, Verónica. Un saludo cordial a toda la audiencia. Qué gusto saludar. Un saludo cordial a todos. Alberto, José Luis, un placer pues estar acá para que podamos conversar de economía. Me hacías falta, ¿sabes? Porque no quiero nunca tener la balanza desequilibrada. Entonces era importante que hablemos del anterior gobierno y haya alguien que hable por el anterior gobierno. Entonces ahora sí tengo la balanza equilibrada y voy a poder hacer referencia. Yo decía, el anterior gobierno nos daba una interesante percepción de bonanza. Alberto me aclaraba que había bonanza por los ingresos interesantes que existieron y además había, tú llamaste algo así como un despilfarro económico, pero que también generaba trabajos y generaba movimiento económico, que me parece interesante. El movimiento, el cambio de gobierno, ¿qué le hace a nuestra economía? Entonces, voy contigo, Jaime, ya que tú te estás incorporando recién. ¿Qué le hace a nuestra economía el actual gobierno? Bueno, en realidad yo creo que los resultados son patentes, ¿no? Fíjate que en realidad en el anterior gobierno, durante 6 años fuimos la economía con mejor desempeño. Tuvimos la mayor tasa de crecimiento de América del Sur. Tuvimos una de las más bajas inflaciones
y la tasa de desempleo bordeaba el 4%. Sin embargo, tras el golpe de Estado, lo que ha ocurrido es que la economía se ha derrumbado. Si revisamos los indicadores más recientes que tenemos, el caso del Índice General de Actividad Económica, a junio nos muestra una contracción, una caída de la actividad económica del 8%. Y el indicador de la tasa de desempleo urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, a julio de 2020 nos muestra un 12% de desempleo. Eso quiere decir que 12 de cada 100 no tienen empleo. Ahora, el discurso oficial apunta a que todo es culpa del coronavirus, ¿no es cierto? Es decir, ahí se muestra una falta de acción, una total inacción de parte del gobierno, ¿no? Vamos a notar que el coronavirus va a ir pasando, el desempleo va a seguir creciendo, el deterioro de las variables macroeconómicas va a continuar y bueno, ya va a ser otra la excusa, ¿no es cierto? Va a ser ahí la crisis internacional, etcétera, para explicar. Lo que ha ocurrido es que ha habido un fallo central en la política económica. La política económica de la mano del exministro José Luis Parada y del actual ministro Ortiz ha intentado controlar el déficit fiscal. Ellos, muy orgullosos, decían que en 2 meses, en 3 meses, habían logrado reducir el déficit fiscal a 7,2% y por lo tanto estaban dejando de gastar. Tan es así que a julio del año 2020 apenas se ha ejecutado el 12% de la inversión pública. ¿Eso qué quiere decir? Terrible. Que en realidad la economía se ha frenado. Se ha paralizado en todo caso. No me den respuestas muy largas para que podamos conversar todos a la vez. Sin embargo, no podemos decir que solamente es que están culpando al coronavirus. Es una realidad, ¿no es cierto? Recuerdo perfectamente que nos convocaron a los dueños de medios a una reunión, el actual gobierno en el mes de marzo, y que nos decían que habían decidido prestarse en ese momento $100 millones del BID para poderle hacer frente a la pandemia que estaba empezando. Y luego, bueno, los préstamos fueron mayores, pero también se desplomó el petróleo y no recibimos más dinero de otros ingresos. Voy contigo, por favor, José Luis, actívame tu audio y dime, que realmente todo fue culpa de esta transición, fue culpa del anterior, fue culpa del actual. ¿Cómo lo vemos? Yo creo que hay que ser acá... hay que tratar de tener una mirada imparcial. A ver, cuando el gobierno anterior asume, el actual gobierno asume en noviembre del año pasado, viendo los datos, y los datos además que se han publicado y que en ningún momento se han desmentido, habían 18.000 millones de bolivianos de déficit fiscal a ese momento. Pero eso no se logra reducir hasta fin de año, hasta diciembre del 2019. El gobierno asume ese déficit fiscal y lo que sucede es que baja. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Para que ese déficit fiscal no siga incrementando y no llegue a 20.000, no llegue a 22.000 millones de bolivianos, lo que hace es reducir todo lo que es aquel gasto superfluo, que existía bastante. Es decir, por ejemplo, sin ir lejos, el otro día un analista de Virginio Lema decía: el equipo que circundaba al presidente eran 230 personas, entre cocineros, peluqueros, seguridad, personal que atiende exclusivamente al primer mandatario. Ese equipo se desmanteló y obviamente ya no quedó nada de ese equipo. Entonces, lo que has ahorrado ahí, por ejemplo, ese era un gasto superfluo y eso se ha reducido y se ha logrado contener para poder bajar de alguna manera el déficit fiscal el año pasado. Ese es un primer tema, pero los 18.000 millones de bolivianos ya existían. Entonces empiezas una gestión de gobierno de transición con un déficit fiscal bastante elevado que quedó y se heredó del anterior gobierno. El segundo tema es el tema de la caída de los precios internacionales y la conclusión del contrato de venta de gas al Brasil. Es decir, ya el gobierno del MAS, y eso Jaime de manera permanente, cuando les reclamaban los maestros, cuando les reclamaban los diferentes sectores del país al MAS de que haya incrementos, ya Jaime de manera sutil les iba advirtiendo de que los ingresos del país ya habían caído,
de que había bajado la minería, que había bajado los ingresos por venta de gas, y les decía que eso era imposible y que debíamos esperar otro momento para poder atender esas demandas sociales. Entonces, eso ya era un escenario que se vivió en ese momento, y este gobierno, el actual, ha aumentado ese tema de la restricción del gasto fiscal, y no se ha podido aumentar eso. El otro tema que se ha bajado fuertemente son los proyectos de inversión pública, los grandes proyectos de inversión pública. Había que desembolsar todavía más recursos para algunos de los proyectos de inversión pública que no, como decía Alberto, no han generado lo que se pensó. Por ejemplo, el proyecto de Quipus, de la venta de computadoras y la elaboración o ensamblamiento de computadoras y celulares. Ese es un proyecto fallido. El otro proyecto, el proyecto del ingenio azucarero de San Buenaventura. Y así como esos, hay varios proyectos que no han tenido el impacto necesario. Entonces, se ha reducido fundamentalmente en esos rubros. El del Mutum, por ejemplo. El Mutum se cayó a lo largo de estos 14 años varias veces, y se tuvo que reiniciar las negociaciones, las licitaciones internacionales, y todos esos proyectos se han frenado. ¿Por qué? Porque no habían los recursos. A ver, yo le pregunto a Alberto, y de nuevo siempre acudo a su conocimiento como docente y que nos puede explicar con esa claridad. Decir, sin embargo, que estamos ejecutando apenas hasta el momento el 12%, pero seguirnos prestando dinero, a mí me parece bien ilógico. ¿Cómo es eso? Imagínate haber ejecutado solo hasta el momento el 12%. Explícame, Alberto, por favor. Bueno, es que en realidad hubo una política contradictoria por parte del gobierno, ¿no? En su inicio, lo que ellos vieron fue cómo reducir el déficit fiscal. Con una economía que se está cayendo, que es la herencia del gobierno anterior, lo que correspondía era más bien aumentar el gasto público. Ahora, mucha gente dice, pero qué barbaridad, 9%, y ahora dicen 12%, igual gritan, echan el grito al cielo. No se dan cuenta que para fin de año posiblemente estemos bordeando el 20% de déficit fiscal, y el próximo año lleguemos a 40% de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la emergencia, y no te asustes, Verónica, en realidad esta es una emergencia que requiere mayor gasto público. Ahora, para un mayor gasto público que aumente el déficit fiscal, se requiere también la proyección de que lo que se va a hacer productivamente sea posible pagar lo que uno se está gastando de emisión, de hacer funcionar la maquinita y dar liquidez al sistema, o sea, circulante, para que la gente tenga platita, y no solo la gente que gasta, sino la gente que invierte, la gente que produce, que pueda permitirle continuar con esa actividad. Y no queda otra, no hay otra forma. Y no lo digo yo porque soy Alberto Borladona, lo dice ahora el Fondo Monetario Internacional, lo dice Ricardo Hausmann de Harvard, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los organismos internacionales y los países que saben cómo manejar su economía están yendo por ese lado. Entonces, no podemos asustarnos del déficit fiscal porque sería un grave error. Ahora, que hubo una política contradictoria, porque mientras tú te estás cayendo, lo que hay que hacer es impulsar el gasto. Claro. Así es. Y empujarse era empujar precisamente en la línea que señaló José Luis. O sea, viendo a ver, ¿qué sirve, qué no sirve? Si es un gasto superfluo, afuera. Este producto puede darnos algo de aire para después o en este momento, adelante. Eso era lo que se tenía que hacer. Ya, bueno, aparte de otras medidas. Claro, lo que yo entiendo de todas maneras, y igual me resulta confuso y necesito consultarles, ahora le pregunto por favor a Jaime. Jaime, pero nos hemos empezado a prestar dinero, y eso es lo que a mí realmente me conflictúa, ¿no? Porque por años hemos visto al Fondo Monetario Internacional como un monstruo, la Argentina lo llamaban los buitres y todo, y de pronto ahora de nuevo estamos escuchando todos los días en las noticias que el fondo nos está prestando esto, nos está prestando el otro. Ante un déficit fiscal, ¿la solución son los préstamos o por dónde estamos yendo? A ver, ¿cómo nosotros lo veíamos, no es cierto? Evidentemente, y ahí yo quiero corregir a José Luis,
Evidentemente había un déficit de 18.000 millones de bolivianos, bueno, un poco más, ¿no? Pero hay que pensar como economista, ¿no? El déficit fiscal no tiene nada de malo. ¿No es cierto? Yo he visto sorprendido cuando a Carlos Slim, el anterior viceministro del Tesoro, sale todo horrorizado porque descubre el déficit. No tiene nada de malo. Lo importante es ver la composición de ese déficit. Nosotros teníamos un déficit del 7%, pero era un déficit por inversión. ¿Eso qué quería decir? Que en términos del gasto corriente del sector público no financiero, estábamos con superávit. Eso quiere decir que para pagar los sueldos, para pagar los bienes y servicios, teníamos superávit. Ahora, ¿por qué nos prestábamos? La razón era muy sencilla. Es como crecer más, se presta. Nos hemos prestado y gracias a esos préstamos hemos logrado que la economía de 9.000 millones de dólares que teníamos el Te has perdido. 2019, aún así nuestra deuda estaba por debajo del 25% del Producto Interno Bruto en lo que se refiere a la deuda externa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado ahora? Lo que están pensando. Se nos está entrecortando, lamentablemente se nos está entrecortando la señal de nuestro amigo Jaime Durán, que viene como analista político representando al movimiento al socialismo y lo hemos perdido. Lo hemos perdido, caramba. Vamos a esperar que se reincorpore. Mientras tanto, yo te devuelvo. ¡Ay! Lo hemos perdido completamente. Bueno, va a volver seguramente enseguida. Él estaba explicando algo muy interesante, un déficit por inversión. Vuelvo a ti, perdón, discúlpame un segundito, José Luis, vuelvo a ti, Alberto, déficit por inversión, ¿qué significaría eso? Bueno, es que lo que ocurre es que el déficit, puede haber un déficit en cuenta corriente o un déficit en cuenta capital. O sea, querría decir algo así como tú puedes tener, te prestas plata para invertir en tu canal o te prestas plata para pagar sueldos. Ahora, si tienes déficit en cuenta corriente, quiere decir que te estás prestando plata para pagar sueldos, salarios y todo gasto corriente. Si te prestas plata para invertir, es otra cosa. Entonces, es eso. Es la diferencia entre el déficit para invertir. Sí había un déficit para invertir, pero había un superávit para todo lo que significaba pagos a las personas. Ok, vuelvo contigo, Jaime, y lo que estábamos haciendo es terminar de conceptualizar lo que tú llamabas ese déficit por inversión, y ya lo hemos entendido. Continúa, por favor, con tu ponencia. Y no te vayas, viejo. Bueno, entonces, ¿qué no? Se va otra vez. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿No? Se está prestando para pagar sueldos. Eso es lo peligroso. Fíjate, Verónica, nadie ha tomado en serio las cifras que está hablando el ministro Ortiz. Él dice, el déficit de este año estaba programado en 20.000 millones de bolivianos. Al paso que vamos, el déficit va a ser 40.000 millones de bolivianos. 40.000 millones de bolivianos es casi el total de la coparticipación tributaria, es decir, de los principales impuestos de los que vive el país en la gestión 2019. Eso es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque si empezamos a prestarnos para pagar sueldos, para el funcionamiento del Estado, ahí sí estamos en problemas en términos de lo que va a ser la sostenibilidad. A mí la verdad me sorprende de que en realidad estén tras los créditos de esa forma. Esa no es la forma de administrar una economía y coincidirán conmigo los colegas de que, por ejemplo, si te vas a prestar, si vas a sacar créditos para pagar bonos, para pagar el gasto corriente, la economía, bueno, va a ser insostenible. Ok, comprendido. Me acuerdo que alguien hizo eso. Se llamaba el general Banzer y nos dejó una deuda que la UDP tuvo que tratar de recuperarse y devastó el país. Espero no estar equivocada, pero algo así me acuerdo de la historia. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es en este instante, José Luis, nuestro nivel de endeudamiento y cuál era el del gobierno pasado y el de ahora y cuál es el justificativo en todo caso de ese endeudamiento, por favor?
Claro que sí. A ver, cuando termina el año pasado, después del fraude electoral, se termina el gobierno anterior, según los datos del Banco Central, eran 11.300 millones de dólares la deuda externa. Y a la fecha están en los mismos 11.300. O sea, es decir, esto es bien importante hacértelo notar, Vero. Efectivamente, el gobierno ha solicitado financiamiento y ha solicitado créditos internacionales. ¿Tú sabes qué cantidad de esos créditos internacionales han llegado al país y se están usando actualmente? Cero. Los únicos recursos que han llegado al país son los recursos del Fondo Monetario que han sido depositados y que no es un crédito como tal. Es un fondo, es tu participación. Por ser miembro del Fondo Monetario Internacional, cada país tiene una participación. Y lo que han hecho es te han devuelto tu participación a Bolivia y le han dicho, usa esta plata para combatir el COVID. Pero esa plata, que es la única que ha llegado al país, no se ha usado a la fecha. Entonces, quiero decirte que en créditos internacionales y en crédito externo, Bolivia ha usado cero. Que los vaya a usar a futuro, que vaya a pagar lo que tenga que pagar, es otro tema. Pero hasta la fecha yo te puedo decir, revisando las cifras del Banco Central y las cifras de gasto, el endeudamiento externo no ha subido en nada con relación al anterior gobierno porque los créditos no han sido aprobados en la Asamblea Legislativa y mientras los créditos no sean aprobados, no puedes usar. Es más, como te decía, de toda esa cantidad de dinero que ha solicitado el gobierno, los únicos que han llegado es el crédito del Fondo Monetario, que está ahorita en cuentas del Banco Central, pero nadie las puede tocar, porque tocar sería vulnerar la Constitución y sería operar de manera equivocada. Y por lo tanto no se han usado. Y los otros créditos no han sido depositados en las cuentas de Bolivia, están en la Asamblea. Okay. ¿Cuál es el procedimiento? Cuando la Asamblea los apruebe, se firma la ley que aprueba cada uno de esos créditos, porque cada crédito, Verónica, se aprueba mediante una ley por separado. Cuando se apruebe esa ley, ese crédito va a llegar al país y se va a registrar en las cuentas del Banco Central. Por lo tanto, hasta la fecha, el gasto o lo que ha gastado el gobierno en términos de deuda externa es cero con relación al gobierno pasado. Me queda clarísimo. De todas maneras, es tan importante escucharlos a ustedes como economistas y analistas porque uno tiene el concepto de que el dinero ya está aquí, pero además se ha echado mano de dinero del Banco Central, como lo ha dicho hace algunos días atrás Óscar Ortiz, que se están haciendo un préstamo del Banco Central. Vamos a hablar de eso la próxima media hora y también de la posibilidad de la devolución de un porcentaje de las AFPs, que ha sido un planteamiento primero de los jubilados que quieren un 50% de su devolución y de otros que están haciendo también campaña política y que hacen alguna propuesta. Permítanme, por favor, hacer una muy breve pausa, cumplir con nuestros auspiciadores, como siempre, y al regreso seguiremos profundizando en cómo está nuestra economía, qué nos depara en el tiempo y también, aprovechando que estamos con estos profesionales, qué ajustes individuales deberíamos hacer o como sociedad para no caer en un terrible problema. Enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ADT.
segunda media hora del programa estoy conversando con economistas que nos están ayudando a comprender muchas situaciones que estamos pasando los bolivianos, como el déficit fiscal, la caída de los precios del petróleo, cuánto nos está afectando, el endeudamiento que hay, etcétera. Me quedé conversando con José Luis Carvajal, ahora me voy con Alberto Bonadona, por favor. Y Alberto, mi pregunta, realmente teníamos una terrible confusión entonces, porque cuando hemos escuchado al señor Ortiz decir que se ha hecho un préstamo del Banco Central, pensábamos que ya se estaban echando mano de nuestras propias arcas. En la consulta, ¿estábamos cerrados? ¿Qué quieres decir con nuestras propias arcas? Porque nuestras propias arcas están en el Banco Central, precisamente. Por eso te digo, si se están prestando dinero del Banco Central y están sacando dinero de nuestras reservas. No, a ver, las reservas, cuando se habla de las reservas, uno puede pensar reservas que genera la banca comercial o las reservas internacionales. Las reservas internacionales siempre están en dólares y dólares no circulan en nuestra economía. Bueno, que sea, salvo, digamos, alguna demanda que se hace, ya sea para especular o también por alguna contingencia que la gente quiere guardar eso, pero en general las reservas se mantienen en dólares y se usan para importar. Entonces, esas reservas no es fácil tocar, incluido el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos que lo aceptan, va a servir esos dólares para importar, porque la otra alternativa es cambiarlos por bolivianos, pero los dólares, el Banco Central entrega dólares al Banco Central para que saque bolivianos, o sea, es sacar de un bolsillo para poner en el otro, solamente que en diferente moneda. Bueno, entonces hay que tener claro eso, porque lo que se está haciendo cuando te prestas del Banco Central, por lo general es una flexibilización monetaria que se traduce en un aumento de la liquidez o de dinero en manos del público, utilizando lo que se conoce como la maquinita, o sea, funciona la impresión de dinero y se pone dinero en manos, en este caso, del gobierno. Y el gobierno, pues según lo que dice Jaime, pues está utilizando, y eso parece lo que ha señalado Ortiz, también está utilizándose en gasto corriente. Bueno, yo la verdad tampoco ahora, en esta época, me sorprendería mucho de que se gaste en gasto corriente o en bonos, porque si no, ¿de qué otra manera se puede aliviar ya las condiciones en las cuales está la mayoría de los bolivianos? No veo otra forma. Ya, qué bien que has tocado ese tema de los dólares y los bolivianos, porque sinceramente yo pensé que también una de las inmediatas políticas que iban a transformarse en el nuevo gobierno iba a ser la política cambiaria, y se ha mantenido todo exactamente igual. ¿Eso es positivo, Alberto, antes de pasar a Jaime? Bueno, yo siempre he considerado que sería un gravísimo error, dadas las circunstancias que estamos viviendo, donde el puntal de toda nuestra economía ha sido el tipo de cambio que se volvió fijo en los hechos. Y este tipo de cambio ha permitido la bolivianización y además mantener una situación muy estable en términos de la inflación. O sea, nuestra inflación es bajísima, menos del 1,5% a agosto. Entonces, tú tienes ahí unas condiciones muy favorables que si tú tocas un poquito el tipo de cambio, pues la estantería se nos viene abajo. Y yo creo que ni este gobierno ni el próximo se animará a tocar eso. ¿Sí? Salvo que sí, o que quedemos ya en la vía pública, ¿no? Pero todavía no estamos, seguimos en la acera. Entiendo que el anterior gobierno, no vamos a... Yo digo, entiendo que el anterior gobierno, de esa intención que tenía de generar reservas, compró mucho oro, y el oro bajó una temporada, pero ahora, producto de la pandemia, ha vuelto a subir el oro. Entonces eso, no sé si es un positivo o no, pero... ¿Qué? El oro es un fetiche, no sirve para nada. El oro ahora subió de precio y aumentamos. Eso es una magia. Lo mismo pienso. Malabares, ¿no? Entonces, no, el oro había que hacer lo que Chile hizo. Lo vendió todo su oro y con eso hizo inversiones financieras y gana más plata con esas inversiones. Bueno, en esa época nadie gana mucha plata, pero gana mucho más dinero, más ingreso al país que teniendo su oro. Y eso es lo que debería hacer.
Es que de verdad es más tangible. Yo digo, sí, ¿qué pasa si mañana viene una hambruna? El oro no nos lo vamos a comer, ¿no es cierto? Es decir, es algo, pero igual se hizo esa inversión y en este momento ha subido el oro. Pero hemos dejado muchos vacíos que seguramente Jaime quiere contestar. Jaime, te cedo la palabra, por favor. Está sin audio, está sin audio. Exacto, ahora sí. Bueno, yo creo que en realidad encontramos más coincidencias que divergencias, ¿no? O sea, más allá, digamos, de los enfoques, lo que estamos viendo es que en estos momentos la economía se ha derrumbado. Es decir, tenemos una baja tasa de crecimiento, tenemos un alto desempleo. Y fíjense ustedes que hay una cuestión muy interesante en estos momentos. Hay expectativas a la devaluación. Si uno le pregunta al común de la gente cómo ve el futuro y si es bueno ahorrar en dólares o en bolivianos, la gran parte va a decir que preferiría ahorrar en dólares, ¿no? Eso es peligroso. Eso es peligroso porque yo noto que la expectativa general de la gente es hacia la caída. Ahora, ¿por qué, digamos, me concentro en esto, no? Porque si las expectativas son negativas, el actuar de los agentes económicos va a corresponder a esas expectativas. En otras palabras, si deseabas invertir tu dinero, digamos, abriendo un negocio, abriendo una fábrica, generando empleo, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque consideras que la economía va a estar mal. Si hay expectativas negativas de parte de la población, si esas se complementan con el tema de la devaluación, entonces el asunto está muy complicado. Algo que a mí me sorprende de las autoridades actuales es que no generan confianza. O sea, yo lo veía a José Luis Parada, por ejemplo, y no generaba confianza en los agentes. Lo veo al ministro Ortiz, y el ministro Ortiz de lo único que se ocupa de hablar es de la crisis. Entonces, cuando un ministro promete solo crisis a la población, es terrible. Veo, por ejemplo, a un candidato como Carlos Mesa en la parte política ofreciendo una UDP a los bolivianos, por favor. Yo digo, cuando en realidad en estos momentos lo que se necesita es un shock de confianza, un shock de demanda agregada. Bueno, hay una discusión si tiene que ser oferta, demanda, etcétera. Bueno, ya ahí con Alberto podemos discutir si es oferta o es demanda, ¿no? Para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en estos momentos, para salir adelante, necesitamos incrementar el gasto público. Alberto coincide conmigo de que tiene que, bueno, en todo caso yo coincido con Alberto para que no se... Gracias. ¿No? Entonces, para que no seamos engreídos. Yo creo que José Luis también va a coincidir en que en estos momentos lo que necesitamos es un shock de confianza. Habrá sido tu docente, Alberto, me imagino. No, ha sido un profesor muy querido, además. ¿No? Pero claro, entonces, su maestro, claro. Ok, sí. No ha aprendido nada. Bueno, yo creo que superaba al maestro. No, mentira. Para disculpar. Pero política. Lo que yo creo es que en estos momentos necesitamos ese tipo de políticas que den confianza a la gente. Claro, por supuesto. Porque si no se recupera la confianza en la gestión económica, lo que va a ocurrir en el futuro es que nos vamos a seguir hundiendo. A ver, más o menos para quitarte unos segunditos, los economistas estamos discutiendo si la recuperación va a ser en B, ¿no es cierto? Si va a ser en U o a tardar, o los más pesimistas dicen va a ser en L, o sea, en realidad nos vamos a quedar ahí abajo. Yo veo muy peligroso que, por ejemplo, no se cuiden muchas declaraciones que hacen las autoridades. Yo noto que, por ejemplo, plantear un recorte presupuestario para el siguiente año, 30% a las universidades, 30% a los municipios. ¿Cuál es la señal que estamos dando? Que al siguiente año vamos a estar peor que en este año. Eso es un error garrafal. Lo que tenemos que hacer más bien es dar confianza a la gente, porque ninguna crisis es eterna. Pues, claro, y además no es que no haya respuestas. Gracias, Jaime. Quiero, por favor,
volver a lo que había dicho la anterior media hora del compromiso de poder tocar el tema, que es una papa que quema en este instante. Las AFPs, la devolución de las AFPs, José Luis, están pidiendo 50%, otros piden la totalidad, el candidato del MAS ha propuesto un 10% de devolución. ¿Es posible eso? O sea, las AFPs tienen la plata ahí en la billetera y pueden devolver, o tienen el dinero invertido. Coméntame, por favor. Con todo gusto, Vero. A ver, he escuchado varias veces a Alberto sobre este tema y tengo algunas coincidencias. La primera coincidencia es que si de lo que se trata es de darles liquidez a las familias bolivianas, hay otros mecanismos mejores que el uso de los recursos de las AFPs. O sea, primero yo creo que es muy importante, Vero, definir cuál es el objetivo que queremos lograr. O sea, cuando la gente te está pidiendo la devolución de los recursos de las AFPs, hay que pensar primero qué es lo que están detrás, qué hay detrás de eso. Si el objetivo es darles liquidez, yo creo que hay otros mecanismos mejores que tocar los recursos de las AFPs, en primer lugar. En segundo lugar, Alberto varias veces ha sostenido de que la gente que tiene recursos ahí no es menos del 30%, y puedo estar equivocado, pero es menos del 30% de toda la población ocupada, la que tiene plata en este momento en las AFPs. Entonces el impacto, imagínate, es menos del 30%. Estamos hablando de un 25% de la población ocupada que tiene recursos en las AFPs. Entonces, sí, es verdad. No va a llegar a un gran grupo. Solo por darte una idea, el bono universal que llega con recursos a todas las personas mayores de 18 años hasta 59 años, te llega a una mayor cantidad de gente, te llega más o menos a 4,5 millones de personas con un bono. Entonces, dices, si tú estás buscando un mecanismo para llegar con recursos, porque la gente necesita, ha sido afectada en el bolsillo con esta crisis, con la pandemia, entonces hay mejores soluciones que la de devolución de las AFPs. Con las AFPs no llegas a una importante cobertura. Y segundo, el otro riesgo que tienes en el caso nuestro es que, como también lo ha mencionado Alberto, los recursos actuales de las AFPs están invertidos en DPs, una buena mayoría en el sistema financiero nacional. Entonces, tienes que hacer un cambio ahí para empezar a usar esos recursos. Y creo yo que lo que vas a poder llegar en promedio a la gente, digamos, si devuelves, vamos a hacer un escenario. Hoy tienes 19,000 millones de dólares más o menos en las AFPs. Si tú devolvieras el 20%, estás hablando de 3,800 millones de dólares y tendrías que dividir entre la cantidad más o menos para sacar un promedio cuánto podrías llegar por persona. Entonces, yo creo que hay que hacer muchas consideraciones y analizar muy bien este tema. No es un tema de sugerirlo y decir, aquí lo están pidiendo. Yo creo que es importante que ahí tengamos una claridad de que hay otra forma de solucionar el problema de darles liquidez a las familias. Ahora, ahí no estamos tocando el problema central que tienen las AFPs, que es el que lo ha mencionado también Alberto, que es un experto en el tema. ¿Cuál es el problema central de las AFPs? El problema central es que el rendimiento de las AFPs en los últimos 10 años ha ido cayendo notablemente. Entonces, ese es el principal problema. Lo que tú tienes que hacer con el tema de los fondos de pensiones es ver mecanismos que permitan que esos recursos generen más ingresos. ¿Para qué? Para que las jubilaciones de las personas que tienen ahí sus aportes sean cada vez mejores. Ese es el tema. Me queda claro también. Señor Alberto, le rinden pleitesía a mis dos entrevistados el día de hoy, entonces por favor, ilumínenos con su palabra. ¿Qué más nos puedes tú? Estás con el micrófono apagado. Actívalo, por favor. Muy bien, señora Verónica, ¿qué es lo que es? Es que ambos te tienen un absoluto respeto, lo cual para mí es maravilloso, porque yo digo, tengo acá el entrevistado de lujo. Pero ¿qué más? ¿Qué más de las AFPs? Porque la gente quiere para poder comer 6 meses y no tener un dinero ahí. Pero es verdad, es un porcentaje mínimo de la población que tiene realmente sus aportes y que lo va a recibir. Pero a ver, ¿qué más tienes tú para explicarme al respecto? Bueno, a ver, uno de los aspectos que para mí es central es que si la gente saca plata, la gran pregunta es, bueno, ¿quién causó la crisis?
causó la crisis la persona, entonces vaya a la persona y gaste su plata, digamos. Pero no la causó la persona. En este caso ni siquiera la causó el sistema financiero internacional, la causó un virus. Es la razón fundamental de la crisis que estamos viviendo. Aparte de todo lo heredado, pero es el coronavirus. Entonces, hay un dicho en Chile que utilizan para esto, dice, bueno, ¿qué se está pidiendo? Que la gente se rasgue con sus propias uñas. Es exactamente en esta situación, y eso es lo que se ha hecho en el Perú y se ha hecho en Chile. Permitir que la gente saque dinero, y ahora que ha sacado su dinero, entonces lo que quieren es otra razón más, quieren sacar más dinero. Ya les han dado el 10% en Chile, ahora quieren otro 10%. En realidad, ese es el gran problema. Si tú le das un poquito a la gente de la plata que tiene, después va a venir para otra. Es que me duele la nuca, es que me duele el tobillo. Bueno, entonces van a querer sacar y al final se va a desplomar el sistema. Entonces, cuando lo que se requiere más bien es fortalecerlo, porque tiene una serie de deficiencias y cosas que se van a tener que arreglar si es que no queremos tener de aquí a unos 20 años, pues un descalabro total del sistema de pensiones o tal vez antes. Hay que reformarlo y esa reforma significa fortalecerlo, no debilitarlo. La otra alternativa, y siendo radicales, si la gente me insiste mucho en sacar su dinero, mi respuesta es, denles su dinero y que se acabe el sistema, pero no vengan a pedir pensiones después, porque si quieren que se desplome algo, pues desplómenlo. Pero ya no hablemos más del sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones, hay que recordar, es para dar un ingreso a aquellas personas que llegan en un momento que ya no pueden trabajar por la edad, ¿no? O porque ya se cansaron de trabajar y tienen plata para tener una pensión. Corrió un meme que te lo voy a leer y no sé qué tan real pueda ser. Dice, ¿sabías que si tu esposa... ¿sabías que si tú mueres y tu esposa también y tus hijos son mayores de 25 años, los herederos de tu dinero en las AFPs son las propias AFPs? ¿Es real eso, Alberto? Y la otra era, decía lo siguiente, no. Los solteros que fallecen jóvenes, los herederos legales de esos solteros que fallecen jóvenes son las propias AFPs. Bueno, son dos temas que habría que reformar, ¿no? El primero es muy grave, muy serio, porque si la persona no tiene un derecho habiente que sea establecido en el registro que se tiene en la AFP, efectivamente ocurre lo que dice el meme. Entonces, en ese caso, el consejo que se da, que es una maña, es un arreglito, poner siempre un es aquella persona se busque un derecho habiente en un nieto, en un sobrino, aunque sea con el hijo de lustrabotas a quien tú lo estimas mucho, le dices, bueno, muy bien, tú vas a ser mi derecho habiente. O sea, es verdad. Y eso es verdad. Es verdad. Así es. Ambas cosas son verdad. Wow. Ambas cosas son ciertas. Entonces, no me digas que se va a desplomar. No van a hacerse, no. Lo único que no es correcto ahí es decir que van a manos de la AFP. Da la impresión que los accionistas de la AFP se lo agarran. Ahí el dinero va al fondo solidario, que el fondo solidario es para mejorar las pensiones que son más bajas y que les permite subir un tanto por ciento. Eso me gusta más. El candidato del Movimiento al Socialismo, Jaime, ha propuesto ese 10%. Él ha manejado la economía de nuestro país casi por los últimos 14 años. ¿Está consciente de la oferta que está haciendo? ¿Cuánto nos podría beneficiar? ¿O realmente podría ser solamente un poquito de lo mucho que después vayan a pedir, como decía Alberto? Bueno, yo creo que ahí hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? A ver, para que tengamos un orden de cifras, ¿no? El sistema integral de pensiones, más o menos en 2005, el fondo llegaba a 2.060 millones de dólares, para 2005 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahora el fondo, la verdad, ha crecido bastante y eso ha sido merced al crecimiento económico que hemos tenido en el país. Si bien, digamos, todavía tenemos una fuerte base informal en el sentido que decía José Luis, pero esa también ha crecido. Los salarios se han incrementado durante estos 14 años. 2020, por si acaso, es la primera vez que no hay incremento salarial. Y eso ha hecho que crezca el sistema, ¿no? Ahora,
La propuesta, en realidad, no es que vamos a agarrar un 10% de eso y lo vamos a devolver, no. La propuesta es de todas aquellas personas que tengan menos de 100.000 bolivianos en su cuenta previsional, van a poder acceder hasta el 10%. Entonces, lo que va a ocurrir es que se hace un equilibrio entre lo que tiene que gastar la gente actualmente y la necesidad de ahorrar para su jubilación. Yo creo que Alberto va a coincidir conmigo en que en estos momentos no hay un problema de sostenibilidad en el sistema integral de pensiones. ¿Por qué razón? Porque está acumulando bastante, ¿no? Sí hay, ahí no hay que negarlo, sí hay, por ejemplo, reclamos de la gente en cuanto al monto de la pensión, ¿no es cierto? Pero eso es una discusión aparte. Esta propuesta que estamos haciendo es una propuesta que permite que la gente cuente con recursos que le permitan solventar sus gastos y aumentar la demanda agregada. Ahora, hay una cuestión que Alberto tiene toda la razón, ¿no? Él dice, ¿es la única medida que se tenía que hacer? Evidentemente no. Lo que pasa es que tenían que haber existido otro tipo de medidas que incluyan dar mayor liquidez, dar mayores ingresos a la gente a través, en mi opinión, de una política fiscal activa que ha estado ausente. Hemos tenido respuestas de política financiera, de política monetaria, pero no hemos tenido una activa respuesta desde el punto de vista de la política fiscal. Pero en conclusión, lo que quiero decirles es que este mecanismo que se está proponiendo es un mecanismo que permite dotar dinero a la gente, que permite aumentar la demanda agregada y por ende aumentar el consumo de bienes nacionales sin poner en riesgo el futuro de las pensiones. Porque además hay una cosa que hay que resaltar en el caso boliviano. Bolivia es uno de los pocos países que cuenta con un sistema universal de pensiones. No hay un solo anciano en el país, gracias a la renta dignidad, que no tenga una asignación mínima. Podemos discutir el monto, si es alto, si es bajo, si la renta dignidad debería ser más, etcétera, pero llega a todos. Les llega a todos y eso es importante. Ok. Y ya casi me tengo que ir, ha corrido muy rápido el tiempo, pero en todo caso, aprovechando que están los tres, necesito que me den pautas para la sociedad, pautas para la población. José Luis, recomendaciones que podamos dar a nuestra gente para que si se viene un momento difícil, producto de lo que quieran, del coronavirus, de los cambios de gobierno, de la inestabilidad, de lo que sea, de la caída del petróleo, no importa. Recomendaciones a nuestra población de qué deberíamos hacer en este momento, nuestro pueblo, no tanto los políticos, porque igual sé que no escuchan, pero nuestro pueblo, ¿qué acciones deberían tomar para poder enfrentar esta crisis, José Luis? A ver, es una buena pregunta, Vero. Lo que deberíamos recomendarle en general a la población es que no entre en pánico, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de los anuncios de crisis, a pesar de toda esta sensación negativa que está viviendo el país a raíz del conflicto, de los bloqueos, del coronavirus y de las expectativas que tiene alguna gente. Cuando tú ves a alguna gente y le preguntas si creen que si no ganara, por ejemplo, el MAS, ¿ustedes creen que el MAS se va a quedar de brazos cruzados? Yo tengo la esperanza de que va a reconocer un resultado que incluso, ojalá no sea, que incluso podría no ser favorable a ellos. Yo creo que el mayor temor hoy de la gente, más que la economía como tal, es que no haya una transición complicada, que no haya una convulsión social. Y eso es importante, yo creo, como mensaje, tratar de llegar a la población a través de programas como el tuyo y demás, en donde le pidamos a la gente de que no haya un conflicto, de que vayamos a unas elecciones tranquilas, que vayamos a una transición democrática y que gane obviamente la opción que tenga mayor respaldo popular. Eso es lo deseable. Y que después de esa elección nadie cuestione, ni los que han perdido, ni los que han ganado, porque ese escenario de turbulencia, o sea, es decir, la crisis en la economía se puede agravar a raíz de ese tipo de convulsiones sociales. Claro, la inestabilidad genera inestabilidad, por supuesto. Por supuesto. Entonces, un poco el consejo es que yo tengo la esperanza, porque este país es un país que nos ha dado unas lecciones interesantes
como por ejemplo el año pasado cuando nos vimos todos sorprendidos con el fraude, fue el país el que salió. No hay ahí ningún mérito de político. A mí me causaba mucha gracia que los políticos estén peleando por saber quién fue el que logró frenar ese tema. Nadie. Fue el pueblo boliviano. Por primera vez el pueblo, y en varias oportunidades en la historia boliviana, el pueblo boliviano ha salido a defender sus propios derechos. Y fue el pueblo boliviano que salió a enfrentar este tema. Entonces, yo confío en la gente, yo confío en la población boliviana y por eso os digo, lo ideal es no generar más pánico, no generar, no entrar a ese ciclo de la convulsión social. Gracias, José Luis, gracias. Me voy con Jaime, si me lo permite, para cerrar con broche de oro, con Alberto, que nos dé sus recomendaciones sabias. Jaime, por favor, la misma pregunta. ¿Qué recomendarías tú a nuestro pueblo? Y bueno, si quieres, también a nuestros gobernantes. Bueno, mira, a ver, ahí voy a vender un poco mi charque, ¿no? Lo que ocurre es que en Bolivia el papel del Estado es muy importante, ¿no? Más o menos el Estado llega a aportar alrededor del 35 al 40% del Producto Interno Bruto. El resto son los privados, naturalmente, ¿no? Pero en realidad los privados, lo que se ha visto en Bolivia es que le siguen al Estado. Si el Estado invierte, los privados invierten. Si no pasa eso, es al revés, ¿no? Fíjate que en economía es justo en esta época donde empiezas a armar el presupuesto. Y el presupuesto te va a decir cómo va a funcionar el Estado el siguiente año. Bueno, mi recomendación sería que den las señales adecuadas en economía. La señal tiene que ser que el 2021 va a superar al 2020. Todo lo que está pasando en el 2020 no puede volver a ocurrir en el 2021. Si este año no hemos ejecutado la inversión pública, al año tenemos que aumentar la inversión pública. Al año tienen que existir incrementos salariales. Al año se tiene que continuar con la política social. Es decir, el manejo de expectativas es central en la economía. Yo lo que noto, y vuelvo en el tema, es que esas señales que se están dando respecto al futuro son tremendamente negativas. Ahí José Luis nos va a querer echar tal vez la culpa a los analistas. Yo me acuerdo que hace 20 años lo mismo decía Juan Antonio Morales, decía, si hay expectativas negativas por culpa de los analistas. No es culpa de ellos. Es uno, porque todos estamos pendientes de lo que van a decir las autoridades. Eso es muy importante. ¿Qué dice el ministro? ¿Qué dice el presidente del Banco Central? El presidente del Banco Central creo que ha desaparecido, pero no importa. Nos están dando señales negativas, nos están mostrando que vamos rumbo al despeñadero. Entiendo. Cuando en realidad... Concretemos, por favor, ya tengo que cerrar. Lo que tenemos que hacer es señales positivas e incremento de la inversión pública. Gracias, Jaime. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Mi estimado Alberto, cerraremos con broche de oro. Por favor, sus pupilos lo escuchan. No, José Luis no fue mi pupilo, pero ambos ya son ahora mis buenos amigos. Ok, lo que yo quiero señalar es que, fíjate, yo creo que en este momento la gente, y lo señalaba Jaime, está con la expectativa de querer más bien guardar en dólares. Y lo que tiene que hacer el gobierno, y en general a partir de ahora los gobernantes que puedan venir, es generar una confianza muy grande en la economía boliviana. Y para esto es necesario mostrar, uno, que no se va a devaluar, dos, que la bolivianización continúa y continúa fuerte, y para eso lo que hay que empujar son proyectos que contribuyan a aumentar las exportaciones. Esta visión general tiene que redundar ya en las personas, en no ir y debilitar el aparato financiero demandando dólares, porque no es lo correcto. Y ahora, en realidad, también el Estado lo que tendría que hacer es, por ejemplo, poner bonos en dólares. Ahora, alguien me decía, bueno, pero eso quitaría liquidez. No. Es en dólares no hay mayor liquidez, son lo que tiene guardado a la gente dólares, los pone al Estado y el Estado les paga una tasa de interés que puede ser bastante atractiva para tener esos dólares que en este momento posiblemente no estén ganando ni un solo peso. Entonces hay que revertir esa situación o esa sensación de que hay que guardar dólares cuando es lo peor que el peor favor que le podemos hacer a nuestra economía y a cada uno de los bolivianos. Eso es todo, querida Verónica, por ahora.
Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gusto tenerlos. Visiones muy importantes y además claras de nuestra sociedad y para poder ayudarnos a comprender un tema que es fundamental. Gracias, José Luis. Encantada de conocerte y te espero convocar constantemente. Lo mismo, Jaime. Un gusto verte de tanto tiempo. Te agradezco de verdad. Y bueno, Alberto, es siempre un honor tenerte en el programa. No, Vero. Bueno, muchas gracias, Vero. Y aquí a mis dos compañeros, pues un abrazo. Gracias, gracias, Jaime. Adiós, gracias. Chao, Jaime. Chao, Alberto. Gracias a los Chao, tres. Chao, chao, José. Adiós. Chao. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Hemos tratado de poder llevar profesionales de primer nivel para que nos ayuden a comprender esta realidad, porque si hay algo que nos pone ansiosos es el tema económico y estamos precisamente aquí para poder ayudar a nuestra población a comprender grandes consejos de los tres profesionales. Hay que empezar a escucharlos. Un abrazo hasta el día de mañana.